Shalom familia, nos encontramos de nuevo estudiando la porción bíblica semanal, como gracias a la bendición del Eterno lo venimos haciendo semana tras semana. Esta semana estudiamos dos porciones, ya que tocan dos porciones esta semana, nos tocan juntas y vamos a estudiarlas. Y son dos porciones muy buenas que tienen, como siempre lo he dicho, la Biblia siempre tiene contenido muy bueno para nuestra vida. Porque nosotros vivimos estresados hoy en día. ¿Por qué? Porque no alimentamos esa sustancia espiritual que tenemos. Solamente estamos pendientes de alimentar la sustancia física de nuestra parte corporal. Estamos pendientes de buscar buen sustento, de correr para acá, correr para allá, el dinero, que miras, la diligencia, las actividades, pero no estamos pendientes de alimentar el alma. Desayunamos, almorzamos, cenamos, Baruch Hashem, y el alimento físico, pero el alimento espiritual, ¿dónde está? Es allí donde viene la Torah, donde vienen las escrituras sagradas, donde viene la Biblia, para que alimentemos el alma. Y a medida que la persona alimente el alma, en esa medida la persona se va a sentir contenta, se va a sentir alegre. Esta semana estudiamos dos porciones, como ya lo dije anteriormente, Mató, Masei. Y estas porciones son muy buenas realmente. Tienen mucho contenido, entre los cuales los puntos que podemos resaltar acá en la porción. Nos habla de los juramentos, de los votos, de las promesas. Nos habla de las dos tribus de Rubén y de Gad que le pidieron a Moisés establecerse antes del Jordán. También vemos que nos habla de las jornadas o las etapas que pasó Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, los límites geográficos de la tierra de Israel y la repartición de tierra, las ciudades de refugio, la porción que le tocaba a los levitas. Y entre esos puntos son los que nos toca la parasha esta semana. Y es importante, pues. Esto es importante porque todos estos puntos son interesantes. Por lo menos uno de los puntos que toca la porción bíblica son de los límites de la tierra de Israel. Son uno de los últimos puntos. Y esto es interesante porque ya la Biblia, la Constitución de Dios, dice cuáles son los límites geográficos de la tierra de Israel. Entonces, aquí cabe una pregunta. ¿Dónde están las Naciones Unidas hoy en día que no verifican el documento notariado que el creador dejó, que dice dónde están los límites geográficos de Israel? Porque vemos que los países árabes están peleando, quitándole territorio a Israel, y hay un problema, pues. Hay una problemática, el conflicto palestino-israelí, pero ¿de dónde viene? El punto es que no quiere reconocer cuáles son los límites que Dios creó. Y aquí en esta parashá, en esta porción bíblica lo menciona, los límites geográficos de Israel. Es interesante porque si ya el Eterno dice que le entregó la tierra de Israel a los judíos, si le entregó los límites, pero ¿por qué la pelea ahorita? ¿Cuál es la problemática? Esto solamente nos quiere decir una sola cosa, que se quiere anular las escrituras sagradas, que se quiere olvidar de ellas y hacer caso omiso de la palabra del Creador, solamente para seguir la propia voluntad del hombre. Y es por eso que vemos ahorita los problemas de la guerra, de todo este problema territorial que se está viviendo ahora. Y bueno, ese es uno de los puntos que habla la parashá. Pero un punto que me llamó mucho la atención en la porción bíblica esta semana es cómo comienza la parashá Mató, que habla de lo que es, Mató viene de tribus, que es el significado hebreo de la palabra Mató, tribus. Entonces la porción bíblica comienza con lo que son los votos, los juramentos, las promesas que la persona hace. Y este es un tema muy importante. Este tema que nos trae la porción bíblica es un tema muy importante, ya que tiene mucha relación con lo que es la credibilidad de la persona. Esto tiene mucha relación. Pero ahora que estaba hablando de lo que son de los límites de la tierra de Israel y de lo que es de los votos, las promesas, algo muy importante de la parashá, la porción bíblica de la semana, es que nosotros tenemos que estudiar las escrituras para que estemos en sintonía primero con la voluntad del Creador y segundo, para saber cómo nosotros vamos a actuar hoy en día frente a las situaciones. Vemos que ahorita el conflicto árabe-israelí, como estaba hablando anteriormente, ¿por qué se da? Porque al no estudiar las escrituras, vemos que los pueblos árabes le demandan a Israel Jerusalén, le demandan a Israel Gaza, le demandan a Israel mucho territorio que realmente le pertenece al pueblo judío por herencia que se lo ha dado el Creador. Entonces eso aplica en ese caso, pero en nuestro caso, personalmente,
también aplica. ¿En qué sentido? Que si nosotros estudiamos las Escrituras y hacemos caso omiso, no buscamos, no indagamos en nada de lo que es la voluntad de Dios, vamos a ver cómo a nuestra vida vienen problemas tras problemas. Y es por eso que tenemos que estudiar las Escrituras, para que sepamos qué es la voluntad que el Creador tiene para nosotros. Y este es el mensaje que vamos a sacar de esta porción bíblica de esta semana, que por cierto no lo he mencionado, pero la porción bíblica se encuentra en el libro de Números 30, versículo 2. Ahí comienza la porción bíblica, persona que lo quiera buscar, Números 30, versículo 2. Y entonces la para allá comienza la porción bíblica y dice, en el capítulo 30, versículo 2, cuando un hombre prometiere un voto, en hebreo es neder, al Eterno, o hiciera un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra. Esto es interesante, vamos a ver cómo dice aquí esta versión dice, cuando un hombre hace una promesa a Hashem, o hace un juramento, autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino que debe cumplir todo lo que ya haya dicho. Vamos a ver esta versión, para ver qué nos dice. Es interesante las versiones, porque este es un tema muy interesante. La versión es interesante, para que la redundancia de la palabra, porque dependiendo de la versión que uno tenga, va a ser el conocimiento que uno va a adquirir. Al final de cuentas, la sabiduría, el entendimiento lo da el Creador. Pero si una persona, el entendimiento de sus palabras, lo va a hablar de esta manera. Si la persona tiene una versión que está arraigada en la cultura griega, en la cultura pagana, o quizás en traductores, para decirlo de una mejor manera, o en traductores que no tomaron en cuenta la raíz hebraica, la raíz gramatical, el contexto judío de las Escrituras. Si tenemos una versión que no está tomando en cuenta ninguno de estos aspectos, en el momento que nosotros vamos a aprender, podemos torcer las Escrituras y podemos crear ideologías que están lejanas a la voluntad del Creador. Entonces por eso es interesante, por eso que yo menciono, bueno, aquí estoy leyendo lo que es la versión, esta es la editorial Jerusalén, aquí en mi tablet tengo lo que es la versión la Torah de Me. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es importante siempre la versión que uno va a estudiar, porque como la palabra dice, es la versión que tiene el traductor de lo que está traduciendo. Y eso es muy bueno, porque eso ocurre también mucho con lo que es el Brit Hadash, el pacto renovado, que llaman lo que es el Nuevo Testamento. Eso ocurre mucho. Entonces, hay versiones que lo que hacen al desconocer el contexto hebraico, las Escrituras, han creado nuevas ideologías que están fuera del pensamiento hebraico, están fuera del contexto judío, están fuera de este contexto primario que fue dado desde un principio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las versiones. Pero bueno, entonces, eso fue un paréntesis al margen, pero me pareció idóneo decirlo, porque a veces me preguntan en los comentarios, mira, ¿cuál versión estás estudiando? Dime cuál versión recomiendas. Y si es de recomendar alguna versión, recomiendo la versión que sea más apegada al contexto en el cual fue escrito. De esa manera lo voy a responder. Si vas a buscar una versión para estudiar la Escritura, que sea la versión más apegada al contexto del cual fue escrito. Vemos que la Escritura fue escrita en un contexto judío. Vamos a buscar ese contexto judío, ese contexto hebraico, ese pensamiento hebraico de la Escritura. No podemos decir, vamos a buscar el pensamiento griego, porque la Escritura no fue escrita en griego. El pensamiento de los autores no fue griego. Pero bueno, voy a cerrar el tema realmente, voy a cerrar el paréntesis, porque me estoy alejando un poco de lo que es la porción bíblica. Y no es lo correcto, eso lo podía tocar en otro vídeo. Pero bueno, entonces dice la parashá, la porción bíblica. Cuando un hombre prometiera un voto al Eterno o hiciera un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra. Esto es interesante porque esto lo dice en Números capítulo 30, versículo 13. Esto es interesante porque de pronto uno dirá, oye, pero ¿qué me quiere decir el Creador en esta semana con esta porción? No sé, no entiendo. Cuando un hombre hace un voto no debe profanar su palabra, no entiendo qué es lo que me quiere decir. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que toda palabra que salga de la boca de la persona es una promesa. Por muy pequeña, por muy diminuta que sea la palabra, todo es una promesa. Cada palabra que la persona dice, es un contrato que es sellado, es firmado en los cielos.
por muy pequeña que sea la palabra, ya sea que alguien te diga algo y tú le digas, ok, está bien, o lo haré, sí, ya voy en camino, llego en 5 minutos. Eso es interesante porque nosotros tomamos a la ligereza las palabras. Y vemos que comúnmente está el error que cuando llamas a una persona por teléfono, mira, me estás esperando, sí, ya voy, ya llego en 5 minutos, cuando realmente te faltan 20 cuadras para llegar. Entonces realmente tu palabra te está ligando con el cielo y te estás convirtiendo en mentiroso porque realmente no estás en 5 minutos. Porque si tú le dices que va a llegar en 5 minutos, la persona, al creer que tú eres una persona confiable, va a esperarte 5 minutos. Entonces si tú retrasas a esa persona, si la persona tiene algunas actividades que hacer, si la persona no le dedica el tiempo a la familia porque te esperó media hora y ese tiempo se le va a dedicar a los hijos, tienes que ver que todas las repercusiones que van a venir luego de tu retraso de 5 minutos van a ir a cuenta tuya. Es por eso que cada palabra que la persona diga, por muy pequeña que sea, tiene que tener cuidado, porque cada palabra está firmada en un contrato en el cielo. Cada palabra está, el creador la firma y la sella. Y es por eso que vemos que en el Código Real, que como es llamado el Nuevo Testamento, Yeshua, ¿qué fue lo que dijo Yeshua? Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Porque todo lo que es más allá de esto es de mal proceder. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Rabbi Yeshua en este punto? Que si tú vas a decir algo, que sea, si tú dices que sí vas a ir para tal lugar, que lo cumplas. Y si tú dices que no vas a ir, no vayas. Pero eso es el ejemplo que estaba dando ahora. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona, mira, en 5 minutos llego, pero al final no vas a llegar en 5 minutos? Ahí tu sí no fue así, sino que tu sí voy a llegar en 5 minutos, tu sí realmente era un no. Entonces tus palabras realmente no son confiables. Es por eso que nosotros vemos que, como lo dice el dicho, es un dicho judío que dice que el sabio piensa 5 minutos, corre. Es por eso que dice el dicho judío que dice que el sabio piensa 5 horas y habla 5 minutos, más el necio piensa 5 minutos y habla 5 horas. Y esto es interesante porque el secreto del éxito de la persona está en cuidar su palabra, está en cuidar lo que dice. Y vemos muchos ejemplos, lo hemos visto aquí en el libro de Bamidbar, en el libro de Deuteronomio, lo hemos visto en el libro de Números, en Éxodo. Vemos cómo realmente la mayoría de las transgresiones o de los errores históricos que ha ocurrido en la humanidad es a través de lo que la persona dice. Por eso que dice el Salmo, ¿quién es el que desea la vida, que ama los días para ver el bien, que preserva tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño? Esto es una referencia exacta, muy directa a lo que está diciendo Yeshua. Que aleja tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, que tus labios estén hablando engaño. Si tú dices sí, que sea sí, y que tu no sea no. Y esto es algo que nosotros podemos ver hasta en la fisionomía de la persona. Vemos que si ponemos a analizar, el Eterno ha creado a la persona en la cara, podemos ver que el Eterno ha creado a la persona 2 ojos. ¿Por qué? Porque tú tienes siempre que tener que cuidar lo que tú ves. Y vemos que los ojos son los párpados. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde tú tienes que cerrar los ojos para no ver el mal. Hay ciertas cosas que tú no debes ver, hay ciertas cosas que te son prohibidas verlas y que te van a dañar tu espiritualidad, y tú en ese momento debes cerrar los ojos para no ver. Es por eso que vemos que nos dieron 2 ojos con 2 párpados para eso. También el Creador nos dio 2 orejas. ¿Por qué? Porque tú tienes que las orejas siempre están abiertas. Tú siempre tienes que estar atento a escuchar todo, como lo dice la Escritura, retén lo bueno y desecha lo malo. Siempre tienes que estar atento a escuchar todo, a escuchar la voz del Creador a través de la persona, a través de la naturaleza, a través de algún mensaje, siempre escucha la voz del Eterno. Vemos que otro ejemplo que el Creador nos da 2 fosas nasales. Vemos que las fosas nasales tú aspiras y botas el aire. ¿Por qué? Para darte la enseñanza de que tú tienes que recibir, y de la misma manera que tú recibes del Creador, también tienes que dar. Y el último ejemplo, que cualquiera dirá, oye, pero ¿por qué me estás hablando de la fisionomía? ¿Que acaso la enseñanza tiene que ver con anatomía del alma, anatomía del cuerpo humano? No es que tenga que ver con anatomía del alma o anatomía del cuerpo humano, que realmente sí tendría que ver algo. Pero, como estaba hablando de los ojos, de las orejas, de las fosas nasales, y quería llegar al punto de la lengua, de lo que es el hablar.
el Creador, como también lo dice la Escritura dice que aquel que refrena su lengua domina todo su cuerpo. Entonces, el Creador dio la lengua por muy pequeña, pero para enseñarnos que debemos cuidar lo que decimos. ¿Por qué? Porque vemos que los ojos están libres, la oreja está libre, la nariz está libre, pero la lengua está escondida. Como lo dicen algunos sabios, que la lengua está enjaulada. Tiene lo que son los barrotes, que son los dientes, y después tiene unas puertas que la sellan, que son los labios. ¿Para qué? Para enseñarnos que tenemos que refrenar la lengua. Tenemos que refrenar cada una de las cosas que decimos. Es por eso que dice el refrán popular, que como algunos lo conocerán, no sé cómo se dirá en otros países, pero dice: el pez muere por la boca. ¿Pero por qué todo esto? Porque eso es el mensaje básico que nos trae para Shamató, que tenemos que cuidar cada una de las cosas que nosotros decimos. Y así lo dice el versículo lo dice, lo voy a refrescar. Dice: cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento, autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino que debe cumplir todo lo que ha dicho. Otra referencia básica a lo que dijo Yeshua, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Muy importante las palabras de Mashiach en ese caso. Por eso que fue muy claro Yeshua en el decir esa cosa, reafirmando la Torah, porque ese fue el propósito del Mashiach. Como él lo dijo: no he venido a abrogar la Torah ni los profetas, sino a darle su correcta interpretación. Y es interesante porque ese versículo, no sé, hay personas o algunos líderes que han obviado ese versículo y han dicho que el Mashiach, que Yeshua vino a abolir la Torah, vino a crear una nueva religión, un nuevo pensamiento, que ahora el pueblo de Israel es desechado, que ahora nosotros somos el nuevo pueblo, que Israel desechó, no sé, tantas cosas que bueno, que como lo he dicho, no sé, no tiene nada que ver, creo que no tiene que ver con el tema, porque ya he dicho dos cosas que me estoy saliendo un poco, pero me vienen a la mente, entonces me parece propio decirlo, pues, porque no concibo la idea cómo se puede decir un Mesías que haya abolido la Torah, no, porque ese no es el concepto del Mesías en el pueblo judío. Puede ser el concepto del Mesías en otras culturas, pero en el pueblo judío no es un concepto de un Mesías que abrogue la Torah, que cree una nueva religión, que se autotitule Dios. Son otros conceptos, fuera del pensamiento hebraico. Es por eso que cuando comencé, ¿qué fue lo que dije que es muy importante cuando uno estudie la Escritura, le pida primero la sabiduría del Creador para saber comprender, y cuando la versión que tengas, una versión apegada al contexto hebraico. ¿Para qué? Para que no pase este tipo de situaciones. Entonces, con respecto a los votos, las promesas, los juramentos, es muy importante que cuidemos las palabras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestras palabras son una carta de interpretación de nosotros, una carta de presentación de nosotros mismos, y también de interpretación realmente. Solamente hay dos tipos de personas. Hay una, y esto es un mensaje muy actual, hay dos tipos de personas. Hay una que necesita jurar, prometer y asegurarte todo por todo el mundo, por su mamá, por su abuela, por su tía, para que tú le creas. Es más, hasta posible, hasta de pronto ya lo matan o enferman a la persona. No, mira, que no llega a la reunión porque mi abuela le pasó esto, porque mi prima le pasó esto, porque a la sobrina le pasó esto. Entonces hay dos tipos de personas. Esa es la primera, aquella que sus palabras no tienen respaldo de sí misma y tienen que incluir a las otras personas. Y por el caso cuando la persona dice: mira, te lo juro por Dios. No podemos permitir eso, aparte que está en contra de los mandamientos, es grave. Y hay otra persona que solamente con decirte un sí o un no ya es suficiente. No le hace falta un aval, no le hace falta un fiador, no le hace falta nada. Una persona que te dice: mira, yo llegaré a tal lugar, a la reunión, a las 5:30. Y a las 5:30, es más, la persona llega a las 5:25, llega antes. ¿Por qué? Porque la persona comprende que sus palabras es muy importante, que sus palabras es su carta de presentación delante de las personas, y que por medio de sus palabras, si la persona tiene veracidad en sus palabras, sus oraciones van a ser escuchadas más rápidamente. Y esto es interesante porque esta segunda persona que mencioné, que no le hace falta un aval, no le hace falta una garantía y no le hace falta jurar por nadie, eso es interesante porque nosotros tenemos que decidir, ese es el mensaje que nos trae la Parashá, tenemos que decidir quién somos, quién eres tú, qué tipo de persona eres.
aquella que le hace falta un aval y jurar por el gatito, el perrito, por la mamá, por toda la familia, para que le creas, o aquella persona que solamente con decirte sí o con decirte no, con decirte sí o con decirte no, ya con eso tú le crees. ¿Por qué? Porque una persona íntegra. Y realmente, este tema de la palabra, los juramentos, es el terreno a donde nos está moviendo la parashá esta semana, a donde nos mueve la parashá Mató, como le dice el versículo. Si alguna persona hace un voto, hace un juramento, tiene que cumplir lo que la persona, con lo que la persona ha dicho. ¿Por qué? Porque todo lo que la persona dice debe cumplirlo. Todo lo que la persona dice debe cumplirlo. ¿Por qué? La pregunta, pero ¿por qué tengo que cumplir lo que digo? ¿Y qué pasa si no lo cumplo? Fácil, solamente 3 aspectos. Primero, si tú no cumples lo que dices, tus palabras no tienen fuerza. Y es por eso que te hace falta jurar por todo el mundo, porque no tienes credibilidad. Si tú no cumples con lo que dices, tus oraciones tampoco llegan al cielo. Y vemos el caso que pasó con Elías en el Monte Carmelo, que estaban los profetas de Balaam y estaba Elías, y los profetas de Balaam, bueno, que mira, vamos a hacer que descienda el fuego del cielo para el Dios verdadero, y ellos empezaron a orar, empezaron a decir cosas, y al final de cuentas, Hashem, ¿a quién escuchó? ¿Cuál fue el Dios verdadero que respondió? Fue el Dios de Elías. Y le dijo Elías, que Hashem, por favor, que a la ofrenda que tú aceptes sea la que baje del fuego y la que tú consumas. Y Hashem le respondió de una vez. ¿Por qué? Porque vemos que una persona con emet, con verdad en sus palabras. Y otro de los puntos que es muy importante, por lo cual nosotros debemos tener verdad en nuestras palabras, es muy básico. La razón es porque si tú eres un emisario de Dios, tú eres un agente del Creador, tú eres un recipiente de la presencia de Dios. Donde está Dios, no hay mentira y no hay engaño. Y si tú tienes mentira y engaño en tu corazón, ahí no está Dios. Eso es muy básico. Por eso que la parashá dice, en esta semana, que dice, es cuando un hombre prometiera al Eterno, un voto al Eterno. Así tiene que cumplir la persona, porque estás ligando tu alma. Ligas tu alma a tu palabra. Entonces, para terminar, familia, ¿por qué tanta la importancia de cuidar lo que se dice? Es fácil. Como lo dije, tú ligas tu alma con Hashem cada vez que tú dices una palabra. Y si en ti hay mentira, el Creador sale volando, sale de ahí huyendo, porque el Creador no está dando la mentira. Y aparte, como lo dijo el Melech Yeshua, como lo dijo Yeshua Rabenu, ¿qué dijo? Por cada palabra que tú digas, va a ser escrita en los cielos. Por cada palabra que tú digas, vas a dar cuenta en los cielos. ¿Qué fue lo que dijo? Cada palabra ociosa que se diga del cielo, en el cielo darán de cuenta. Entonces, ese es el mensaje que nos trae la parashá Mató. Pero alguien dirá, oye, pero no hablaste de la parashá Masei, la siguiente parashá, y me dijiste que estaban ligadas. La parashá Masei nos habla de lo que son las jornadas, las etapas que el pueblo de Israel tuvo desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. ¿Cómo podemos hacer match? ¿Cómo ligar estas dos porciones bíblicas? Sencillo. En Masei nos habla de los votos, de los juramentos, de las cosas que decimos. En Mató nos habla de los votos, de los juramentos, de todo lo que decimos. Y en Masei, la segunda porción, nos habla de las etapas, que desde el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que llegó a Israel. ¿Cómo aplicamos nuestra vida a esto? Tú tienes que cuidar cada una de las palabras que tú dices. Desde que tú naces, desde que tienes uso de conciencia, hasta que tu alma se devuelva a Dios. Cada una de esas etapas que tú vas pasando en tu vida, tienes que tener siempre cuidado de las cosas que dices, de cumplir tus promesas, de cumplir tus palabras, de cumplir tu sí, de cumplir tu no, de cumplir tu palabra cuando dices en 5 minutos llego, de cumplir tu palabra cuando dices ok, estaré allí puntual. Es cumplir cada una de esas cosas en las etapas de tu vida, en tu matrimonio, en la otra etapa que es tu trabajo, en la otra etapa que son tus negocios, en la otra etapa que son tus relaciones interpersonales, en cada una de esas etapas, porque va a haber un momento que tú vas a llegar delante del Creador y el Creador te va a pedir cuenta por cada una de tus palabras. El mensaje básico de la parashá que nos trae para terminar: cada palabra que tú digas en cualquier etapa de tu vida será escrita en los registros del cielo. Dependiendo de tu credibilidad, será el título que tú mismo firmarás en el acta celestial. Ese es el mensaje básico de la parashá. Cuidemos nuestra palabra para que tengamos una vida buena, llena de alegría, y para que sintamos el respaldo del Creador siempre junto con nosotros. Siempre que el Creador pueda habitar en nosotros, porque somos Emet, somos verdad. Y donde está la verdad, habita Dios. Que tenga un lindo y bendecido Shabbat, familia.
que pueda ser de mucho provecho, las palabras de Torah que Hashem coloca para cada uno de nosotros. Shalom, shalom.